Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de streaming. Estamos en el ciclo de Administración Abierta y hoy vamos a hablaros de inteligencia artificial. Posteriormente se podrá seguir la sesión por YouTube o también seguir el podcast. Hoy tenemos un panel de ponentes excepcionales. Tengo la suerte y el privilegio de estar acompañada por grandes expertos que os iré presentando ahora a continuación. En primer lugar, quería agradecer tanto a la Dirección General de Gobernanza Pública como al INAP la oportunidad de daros a conocer las tecnologías de inteligencia artificial de la mano de los profesionales que están utilizándolas en las administraciones públicas para ofrecer unos servicios públicos más personalizados hacia la ciudadanía y hacia las empresas y, al fin y al cabo, ayudarnos a hacer una administración pública más abierta. Sin más dilación, para darles oportunidad de contaros todas sus experiencias, voy a iros los presentando. Nos acompaña Gema Pérez Ramón, que es la directora de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid. Gema, no sé si sí, la tenemos aquí en pantalla, estupendo. Bueno, Gema ha sido reconocida, ¿no? Ha sido premiada como una de las mujeres referentes en inteligencia artificial por IBM. Ella es licenciada en Derecho, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, es máster en Dirección Pública por la Escuela de Organización Industrial y el Instituto de Estudios Fiscales. Superó también el curso de la función inspectora, o sea que está habilitada para ser inspectora de servicios en la Administración General del Estado. Ha desarrollado su carrera profesional en la Dirección General de Catastro del Ministerio de Hacienda, ocupando distintos puestos. Y actualmente, como os digo, pues es la directora de la Agencia Tributaria en el Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias, Gema, por acompañarnos. Voy a ir presentando a todos los ponentes si os parece y luego os formulo una ronda de preguntas. Nos acompaña también Ignacio García Peredo. Ignacio es abogado de profesión, ha desarrollado su actividad en el Departamento de Derecho Público en distintas firmas legales tan importantes como Garrigues, Deloitte, y se incorporó en septiembre de 2015 a la Junta de Extremadura, en primer lugar como jefe de gabinete de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Desde febrero del 2017 es el responsable de la política digital y de gobierno abierto de la Administración Autonómica. Fue nombrado secretario general de Administración Pública, asumiendo el impulso y el desarrollo de acciones transversales de mejora de la organización y funcionamiento de la Administración. Ha participado en proyectos muy relevantes que luego nos irá comentando. Y desde el mes de agosto del 2019 ostenta la condición de secretario general de Administración Digital, focalizándose sobre todo en el diseño, en el desarrollo y la coordinación de la transformación digital de los servicios públicos. Muchas gracias, Ignacio, por acompañarnos. Os presento también a compañeros del Cuerpo Superior de Tecnologías de la Información. Nos acompaña Rocío Montalbán. Rocío es actualmente la subdirectora general de Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios de la Consejería de Sanidad de Cantabria. Ella es ingeniera de telecomunicaciones de la Universidad de Cantabria y ha desarrollado su experiencia en distintos ministerios en la Administración General del Estado, ¿no? Estuvo en el Ministerio de Industria con distintas responsabilidades y fue también directora de Tecnologías de la Información del Ministerio de Justicia. Ella es una gran comprometida con el servicio público y ha desarrollado proyectos muy interesantes de innovación que luego nos irá comentando. Muchas gracias, Rocío, por acompañarnos esta tarde. Os presento también a Miguel. Miguel también es compañero del Cuerpo Superior de Tecnologías de la Administración del Estado. Él es actualmente coordinador del área internacional y ética en la Subdirección General de Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales. Ha trabajado durante muchos años en temas relacionados con el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas,
participando en desarrollo normativo y negociaciones internacionales, tanto en la Comisión Europea como en la ONU, y actualmente trabaja en temas muy relevantes, ¿no? Como son las políticas que se están desarrollando en el campo de la inteligencia artificial desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Es responsable, como os decía, de la coordinación de actuaciones en el ámbito internacional relacionadas tanto con la UNESCO como con la OCDE, como con el Consejo de Europa y la Unión Europea, y es el responsable de la negociación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, con lo cual luego, Miguel, nos tienes que contar muchas cosas porque serán muy interesantes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Intentará acompañarnos también Juan Jesús Torres. Tiene una agenda imposible, entonces hará todo, intentará conectarse un poquito más tarde. Entonces, si os parece, voy a iros formulando una serie de preguntas con la idea que podamos hacer llegar a nuestra audiencia, ¿no? En qué consiste realmente estas tecnologías de inteligencia artificial, que las simplificamos y parece, ¿no?, que solamente es una única tecnología, cuando los técnicos sabemos que son muchas las tecnologías, cada una nos apoya y nos ayuda de una forma diferente. Y bueno, pues me gustaría que a través de vuestra experiencia podamos, ¿no?, ir dando un poco más de información y sobre todo de cómo las estamos utilizando en las administraciones públicas. Pues Miguel, si te parece, si puedes comentarnos un poquito las principales tecnologías. Pues se habla mucho, ¿no?, de lo que es el aprendizaje automático, de las redes neuronales. No sé si puedes darnos unas primeras nociones, ¿no?, de para qué utilizamos cada una de ellas de una forma un poco genérica. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Carmen, y bueno, gracias por la presentación y la oportunidad de poder participar hoy. Y bueno, la verdad es que, bueno, me alegro que me hagas la pregunta. También es cierto que es una pregunta con una respuesta un poco larga, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo la inteligencia artificial es una tecnología que, aunque ahora esté muy de moda, lleva desde los años 50 dando vueltas, ¿no?, con ciertos reciclajes y cambios de visión, pero lleva desde hace tiempo. Y lo que se ha asociado al concepto de inteligencia artificial pues ha ido cambiando. Y desde luego, a día de hoy el aprendizaje automático tiene unas altas cotas de protagonismo porque llevamos asistiendo a un boom de esta tecnología desde 2013 aproximadamente, ¿no? Un poco antes, un poco después, se sitúa dependiendo de quién haga el análisis. Pero lo cierto es que para hacer una clasificación que responda bien a la pregunta, hay que ceñirse un poco al consenso actual sobre los tres principales paradigmas de inteligencia, que a veces son cuatro, según a quién se le pregunte, ¿no? Pero bueno, en principio podríamos clasificarlos en sistemas de inteligencia artificial que aprenden. Aquí estaría el aprendizaje automático. También estarían los sistemas de inteligencia artificial que razonan o aquellos que modelan, ¿no? Estos serían los tres grandes paradigmas, si bien hay un tercero que es la inteligencia artificial que interactúa, pero bueno, muchos dicen que esto es parte de los otros tres, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces, aunque yo he dicho que hay tres paradigmas, pues un sistema de inteligencia artificial no cae en una de estas, sino que cae en dos o en tres. Con lo cual, bueno, pues digo que son permeables entre ellos, ¿no? Y en el primer grupo, de los sistemas que aprenden, bueno, pues desde luego la técnica más conocida es el aprendizaje automático, ¿no? Según la cual un sistema de inteligencia artificial pues consigue generar una salida después de un proceso de aprendizaje. Y es de lejos la más predominante actualmente, ¿no? El aprendizaje puede ser de tres maneras. Puede ser supervisado, cuando el sistema de inteligencia artificial se entrena en base a unos datos etiquetados y unas salidas etiquetadas, ¿no? Entonces ya sabe más o menos cuando le entra algo qué es, después de ese entrenamiento. Y un ejemplo de esto, pues mira... Jorge, ¿estás por aquí o no? Vale, es que mira... Sí, mira, es que me estoy... Discúlpanos, Miguel, se está conectado Juan Jesús, pero yo creo que puedes continuar. Vale, gracias. Bueno, pues el aprendizaje supervisado, pues ya digo que toma unos datos etiquetados, unas salidas etiquetadas. Cuando se le vuelve a meter una cosa ya no etiquetada, pues sabe lo que es en base a lo que ha aprendido anteriormente, ¿no? Un ejemplo claro de esto es, pues, por ejemplo, en una imagen, la detección de una figura humana, por ejemplo. Esto puede ser un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo tonto, pero muy útil en cuanto a aplicaciones. Luego está el aprendizaje no supervisado, que el sistema de inteligencia artificial aprende directamente de los datos que se le da de entrada. No ha habido antes este proceso de entrenamiento guiado por un humano en el que ha puesto unas etiquetas
Pero con técnicas probabilísticas, pues ve cómo se correlacionan los datos y hace categorías de los mismos. Y un ejemplo de estos sistemas pues, es, por ejemplo, un programa que cogiendo datos sin procesar de cotizaciones bursátiles, pues puede reconocer actividades en la bolsa y anticipar tendencias, ¿no? O para marketing, haciendo una segmentación de público objetivo. Y luego está el aprendizaje por refuerzo, que tampoco necesita unos datos etiquetados de entrada y salida, sino que el sistema aprende a hacer una tarea a base de repetidas interacciones de prueba y error en un entorno dinámico. Y un ejemplo muy claro es conducción autónoma. Oye, que el sistema no pisa los carriles, se le refuerza. Que los pisa, se le castiga. Y así va aprendiendo, ¿no? Un poco. No son excluyentes, como ya he dicho, y se pueden combinar. Y en cualquier caso, dentro del aprendizaje automático está el deep learning o redes neuronales, ¿vale? Aquí la verdad es que tienen tanto éxito como mito alrededor, yo creo, ¿no? Las redes neuronales. Al final, bueno, pues el deep learning es un tipo de aprendizaje automático que es más complejo. Se compone de varias capas. En cada capa hay varios nodos que ejercen una función matemática y cada capa y cada nodo alimenta a su vez, con el resultado que ha hecho de ejercer estas operaciones matemáticas sobre los datos, a la siguiente capa con los siguientes nodos, refinándose mucho el resultado que se pretende obtener con la aplicación del modelo, ¿no? Y da un resultado que es muy preciso. La verdad es que se están consiguiendo cotas de precisión bastante elevadas. Y de hecho, bueno, pues por ejemplo, para la detección de patologías en imágenes médicas es un paradigma que está a la orden del día, ¿no? Entonces, bueno, estos son los sistemas que aprenden, ¿no? Luego tenemos los sistemas que razonan. Pues bueno, tienen una serie de conocimientos codificados dentro y que pueden hacer operaciones de ordenación, búsqueda o correspondencia. Entonces, ante un objetivo definido por un humano, pues se le consulta y este sistema te contesta. Pues, por ejemplo, un sistema muy ilustrativo es el Caduceus, que es de los años 80 o 90, y los expertos de medicina interna decían, oye, tengo un paciente con esto, y le devolvían el diagnóstico, ¿no? El sistema. Y por último están los sistemas de IA que modelan, que se trata de sistemas que usan técnicas matemáticas y modelan pues, posibles distribuciones muestrales. ¿Y qué quiere decir esto? Pues mira, con un ejemplo se ve mucho mejor. Motores de inteligencia artificial para ajedrez. Cogen y empiezan a prever todos los posibles movimientos que pueda hacer el contrincante, ¿no? Entonces, de esta manera, pues pueda tomar decisiones mejor. Y bueno, pues estos son un poco los paradigmas que se ven a día de hoy, son los más conocidos, pero bueno, no deja de ser una clasificación y como tal, pues puede ser imperfecta, ¿no? Muchas gracias, Miguel, lo has resumido fenomenal y bueno, efectivamente, las clasificaciones, ¿no? Intentamos simplificar y la técnica además sigue evolucionando. Muchas gracias. Gemma, vosotros estáis haciendo una apuesta clara, ¿no? Por hacer una transformación apoyando en el Ayuntamiento de Madrid, apoyándoos en asistentes virtuales y también estáis utilizando, ¿no? Distintos procedimientos para mejorar la transformación digital. ¿Cuáles son los retos para utilizar estas tecnologías de inteligencia artificial en las organizaciones? Bueno, primero, antes de empezar, daros las gracias por la invitación a este ciclo de administración abierta y por compartir esta mesa de componentes mucho más especialistas que yo, que seguro que sabéis todos mucho más, sobre todo de tecnologías, de los que seguro que voy a aprender mucho. Sí, Carmen, como bien dices, estamos en la agencia tributaria ante un proceso de transformación integral de la agencia en el que tenemos muy claro que estamos utilizando la tecnología como catalizador de todos los cambios. Hemos hecho un plan estratégico del año 2021 al 2024 y uno de los grandes pilares, una de las grandes líneas estratégicas es toda la transformación digital. Lo que pasa es que yo siempre me pregunto, la transformación digital no es una cosa solo de tecnología, al final la transformación digital es de personas y tenemos que ser conscientes que estamos en organizaciones públicas, muchas veces muy pesadas, muy voluminosas, en las que tenemos que aplicar toda la tecnología al medio al que tenemos, ¿no? Los retos, yo creo que básicamente lo fundamental es, por una parte, conocer todo lo que hay. Yo creo que el empleado público tiene que tener mucha capacidad de innovar, es decir, tendría que estar dentro de
del funcionario público, del empleado, del laboral, la innovación pública en el sentido de tener una mente abierta y de conocer todo lo que hay. Sabemos que muchos de los productos tecnológicos están en el sector privado porque el público en esto a lo mejor no puede competir y tenemos que conocer no solo lo que hay en España, sino también a nivel internacional. Yo creo que esa mente abierta es fundamental que la integremos dentro del ADN de los empleados públicos. En segundo lugar, tendríamos, una vez conocida, aprender, que es muy difícil el aprender los conocimientos y el asumir que el tema de la tecnología, y con perdón que estéis muchos TIC aquí, no es solo de tecnólogos, no solo de TICs, es decir, la tecnología se impregna en el día a día de nuestras organizaciones y por tanto deben ser las áreas funcionales las que integren la tecnología en su forma de trabajar. Y lo tercero sería pues poner en práctica todo lo aprendido, ¿no? Que también es muy difícil. Yo creo que fíjate, todo el tema de, muchas veces dicen, a lo mejor el reto es que jurídicamente esté bien desarrollado. Pues yo creo que la legislación de administración electrónica que tenemos actualmente en España da mucho campo para implementar todas estas nuevas tecnologías. La metodología, como os digo, parte del conocimiento y de la transformación propia de la organización. Aquí, fíjate, una cosa que aunque no sea muy tecnóloga estamos utilizando es la utilización de técnicas de mindset management, es decir, de formación, porque creemos que las organizaciones somos las personas que las componen y que la transformación de la organización tiene que partir de las propias personas. El efecto palanca de la transformación digital, como he dicho antes, es básico. Nosotros estamos trabajando ahora sobre una transformación tecnológica basada en la solución de SAP TRM para cambiar en profundidad toda nuestra organización, pero no hemos hecho pasar a digital lo que tenemos. Yo creo que ahí es uno de los grandes errores, ¿no? que se están cometiendo en algunas organizaciones, sino que estamos rediseñando, haciendo una reingeniería de todos los procesos y participando de alguna manera cada uno comúnmente. El reto será conseguir que cada uno participe en su nivel de responsabilidad en la transformación integral, en este caso de la agencia tributaria, que tenemos un lema. Caminamos hacia una agencia tributaria fuertemente tecnológica. La tecnología es la base, conectada, que quiere decir que todas las organizaciones públicas manejamos datos que generalmente están provistos por otras administraciones. Esto los de Hacienda lo tenemos muy claro, ¿no? Si conocemos datos que generalmente los ha generado otra organización y, por tanto, las interconexiones que hay son fundamentales. Y, por último, centrar en las personas, en su doble vertiente, en este caso en los contribuyentes, en todo lo que es la organización, el ciudadano 360 y en los empleados públicos. Y por último, yo creo que otro de los grandes retos para tener éxito en nuestros procesos de transformación integral y de implantación de IA pues es el considerar que los datos son fundamentales. Muchas veces la calidad del dato, a lo mejor nos empeñamos en grandes programas o grandes procesos, cuando los datos son el elemento fundamental, y así lo hemos considerado en nuestro proyecto de tribunales inteligentes, que si queréis luego os explicaré un poquito más. Fenomenal, muchas gracias, Gemma. Ignacio, vosotros también estáis apostando por la inteligencia artificial en la Junta de Extremadura, ¿no? Tenéis también proyectos de asistentes virtuales y estáis también explorando, ¿no?, la robótica para ayudaros en la gestión documental. ¿Puedes contarnos un poquito más cómo estáis utilizando estas tecnologías en la Junta de Extremadura? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes y bueno, y lo mismo, ¿no? Agradecidos muy agradecido de la invitación a este ciclo abierto y poder, bueno, pues contribuir, pues a hacer o enriquecer el debate desde también humildemente desde nuestra posición, porque evidentemente, pues bueno, ya ha intervenido Miguel y yo creo que a partir de ahí los demás, pues vamos a ver que yo, por lo menos, hablando por mí, perdón, pues podemos aportar, ¿no? Pues sí, efectivamente, nosotros desde la Junta de Extremadura hace un par de años, 2 o 3 años, nos planteamos cómo transformar nuestra estrategia de relación con las personas que interactúan con la administración autonómica, con una visión, como decía ahora mismo, con esa visión 360 grados o con una visión de que el ciudadano es uno frente a la administración y que interactúa en distintos ámbitos, pero que él es el mismo y, por lo tanto,
lo que debemos de ofrecerle pues es pues soluciones a sus necesidades, no a su trámite, ¿no? Que muchas veces en el ámbito de administración pública se confunde su necesidad con su trámite y su necesidad puede ser bastante más amplia que eso. ¿Cómo estamos actuando? Pues hemos actuado con esta estrategia de relación con el ciudadano, pues recientemente, pues hace un año, aprobamos un plan de modernización digital que refrendaba esa vocación de transformar esa relación con la ciudadanía y que reforzaba pues esa nueva forma de interaccionar, poniendo, como tú dices, pues aprovechándonos de la tecnología, de la potencia de la tecnología, pues para hacer una experiencia diferente a las personas, insisto, que se relacionan con nosotros, ¿no? Y en esa vocación, pues efectivamente, pues nos planteamos de qué manera podíamos hacer posible, por ejemplo, que un ciudadano, cualquiera que fuera la hora en la que tuviera una necesidad con nosotros, se la pudiéramos atender, ¿no? Y para eso, pues identificamos que la posibilidad de incorporar los famosos chatbots que interactúan con la administración, ¿no? Estos chatbots empezamos a trabajar con ellos bajo el marco de un proyecto de tratar de implantar una solución omnicanal en la renovación del servicio público de información y atención al ciudadano. Y su puesta en producción pues no ha tenido lugar durante el desarrollo del proyecto, sino que el primer chatbot que lanzamos fue justo en el momento en el que se declaró la pandemia, el estado de alarma. Veníamos trabajando en ese entrenamiento al que hacía Miguel sobre las posibles interacciones para ofrecer información de determinados servicios y trámites, y realmente nos encontramos en la cara misma una situación que para lo que resultaba especialmente útil un chatbot, ¿no? Teníamos una situación en el Gobierno que era que con anterioridad a la declaración del estado de alarma, el 112, el teléfono de emergencia, se había configurado como el lugar donde la gente podía obtener información sobre el COVID, pero cuando se produjo la declaración del estado de alarma y hubo un confinamiento, lo que se produjo es un colapso masivo, ¿no? Porque ya los ciudadanos no solo preguntaban sobre, bueno, pues tengo tal síntoma, sino lo que se producía era llamadas principalmente para saber lo que podía o no podía hacer, ¿no? Entonces, la verdad, nos pusimos a trabajar pues pocas personas, pero en ese entrenamiento casi, realmente el bot no podríamos decir que era un bot muy listo, muy inteligente, fue más efectivamente casi de reglas matemáticas y de tener un listado de menú, pero lo que hizo cuando lo pusimos en producción a las 2-3 semanas, que IGEIA 112, que es como lo denominó el servicio de emergencias, pues provocó inmediatamente que se volviera a derivar las llamadas, ¿no? Que las llamadas volvieran, o sea, que el ciudadano encontró un cauce a través de redes sociales por el que poder interactuar, por el que poder obtener información, y al mismo tiempo, pues IGEIA se reforzó con personas, con empleados, que cuando el ciudadano no tenía información directamente, pues ya le podían atender algunas personas. Pero el impacto que tuvo después fue bastante significativo. El servicio de emergencias lo agradeció considerablemente y, por lo tanto, pues lo que nos enseñó este caso es a saber, pues bueno, que podíamos destinar personas a atender verdaderamente lo importante, que es a lo que nos permiten, pues en primer lugar, pues ofrecer estas técnicas de inteligencia artificial, ¿no? O sea, poder derivar a los seres humanos a cosas o a servicios de mayor valor que otros que ya pueden ser automatizados, y al final que el ciudadano obtenga una respuesta medianamente satisfactoria porque se produce de una manera muy automática o muy inmediata, ¿no? Y también tenemos algunos otros casos en el ámbito educativo, ¿no? En el ámbito educativo también hemos planteado las técnicas de inteligencia artificial para facilitar en los ciclos de formación profesional, facilitar o predecir donde previsiblemente una persona, a partir de un determinado perfil y teniendo en cuenta lo que ha sucedido en otras convocatorias,
se van identificando patrones en función de las características del estudiante y al final poder aconsejarle en cuáles son los cursos pues que mejor le pueden ir teniendo en cuenta su perfil, ¿no? Y esto, pues bueno, pues tiene una capa también muy básica, pero nos permite ver que la potencia de la inteligencia artificial pues es muy interesante, sobre todo para provocar pues un mejor servicio público, que es en definitiva para lo que trabajamos todos. Muchas gracias, Ignacio, muy interesante. Vamos a preguntarle ahora a Rocío, cambiamos un poco de dominio, ¿no? En el ámbito de la sanidad. Rocío, ¿cómo estáis utilizando estas tecnologías en Cantabria? Muchas gracias, Carmen. Gracias también por invitarnos a participar, por darnos voz a las administraciones de las comunidades autónomas, a Cantabria, y en particular por la sanidad, que efectivamente, como ya se ha ido anticipando, pues tiene muchas aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? También le mando un saludo muy fuerte a mis compañeros con los que me encanta compartir este panel. Con Miguel empezamos hace ya unos cuantos años, ¿no? en esto de la inteligencia artificial allí por industria, ¿no? Con el procesamiento del lenguaje, ¿no? Me ha gustado mucho escucharte y cómo estáis avanzando. Y yo voy a hacer un pequeño recorrido por los principales usos de la inteligencia artificial en el ámbito de la sanidad, donde bueno, los principales objetivos son los de acelerar los procesos asistenciales y de gestión y llegar a una mayor precisión en el diagnóstico. Todo ello pues para dar una mejor atención a los pacientes. Algunos ejemplos son la investigación clínica y la aceleración en el desarrollo de los fármacos. El ejemplo claro lo hemos tenido en la vacuna contra la COVID y en el desarrollo de medicamentos. Pero también el diagnóstico, la ayuda al diagnóstico, tanto el diagnóstico por imagen como los procesos de anatomía patológica que introducía antes Miguel, ¿no? Por ilustrar un poco el proceso clásico de diagnóstico en muchas enfermedades y en particular en el cáncer, se basa muy frecuentemente en la toma de muestras de tejidos para su análisis posterior pues a través de técnicas de laboratorio y microscopio. Esto es de lo que se ocupa básicamente la rama de la medicina, que es la anatomía patológica, que va a encontrar cambios morfológicos en estas muestras que son claves para el diagnóstico de la enfermedad y su tratamiento. Estas muestras se conservan en parafina durante mucho tiempo para poderlas recuperar y hacer luego comprobaciones y comparaciones con otras muestras. Lo que se está empezando a hacer ahora en los laboratorios es la digitalización de todas estas muestras, su almacenamiento y su comparación con otras muestras para detectar patrones que permitan mucho más rápidamente y con mayor precisión apoyar al diagnóstico y al tratamiento de estas enfermedades, ¿no? También en este sentido se está utilizando ya la inteligencia artificial para interpretar datos que pueden ayudarnos a prever enfermedades como el Parkinson. Y en esto pues también hay bastantes avances en medicina. Otro uso con muchas repercusiones es el de la formación y el aprendizaje, lo comentaba antes Ignacio, ¿no? En el ámbito sanitario se está utilizando para simuladores virtuales que permitan pues, ejercitar, ¿no?, a los profesionales en intervenciones reales de cirugía, por ejemplo, y también en las evacuaciones de los centros sanitarios en situaciones de emergencia. Luego un uso común a otras industrias, que es el de la gestión y la optimización de recursos. Aquí el caso de las carteleras, de las guardias, de los usos en urgencias, ¿no?, nos permite a través del análisis masivo de datos del pasado prever cuál va a ser un patrón de necesidad de recursos en un fin de semana, en un día de lluvia, en un día de un acontecimiento deportivo, y esto también es un uso pues muy, muy útil. Como no, la prevención, esto hemos aprendido mucho durante COVID, ¿no? El rastreo de contactos,
y también los programas de cribado, en los cribados de cáncer y también en la prevención, todos los temas relacionados con la secuenciación genética y el estudio del genoma, el exoma y su mezcla con otros datos de hábitos de vida. Y en el campo de los hábitos de vida, pues se está proliferando ahora mucho lo que son los dispositivos, tanto de monitorización y prevención de personas sanas como de seguimiento de pacientes crónicos, ¿no? Donde, bueno, pues hay otros usos más relacionados con las prótesis, con la robótica, que también pues tiene un desarrollo increíble, con lo cual mucho campo de actuación y muchas ganas en el sector, ¿no?, de avanzar en ellos. Muchas gracias, Rocío. Muy interesante, noticias muy positivas y esperanzadoras. Tenemos la suerte de tener ya con nosotros a Juan Jesús Torres. Muchísimas gracias, Juan Jesús, por hacernos un hueco en tu apretadísima agenda. Te voy a presentar muy rápidamente para cederte el turno de palabra. Juan Jesús Torres es el secretario general de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Es consejero, vocal nato del Consejo de Administración de la entidad pública empresarial Red.es. Él es licenciado y doctor en informática, también licenciado en ciencias biológicas y en derecho. Es máster en dirección pública por el INAH y también es compañero habilitado en la función inspectora en la AGE, ¿no? Juan Jesús es también compañero del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración General del Estado. Cuenta con, bueno, pues, muchos quinquenios, ¿no?, de experiencia en distintos puestos, como vocal asesor en la Secretaría General de Administración Digital, en la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda, también como director de Tecnología, Sistemas e Innovación y posteriormente presidente de Correos Telecom, que es filial de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. O sea que vemos tu amplia experiencia y capacitación técnica y que conoces perfectamente la administración, ¿no? Te preguntaríamos, Juan Jesús, desde tu posición, ¿no?, de estrategia, de cómo podemos ayudar a las administraciones públicas a utilizar estas tecnologías de inteligencia artificial que requieren, pues, de ciertos recursos y también de conocimiento, ¿no?, de ciertos especialistas. Muchas gracias, Juan Jesús, cuando quieras. Muchas gracias a vosotros y bueno, no puedo más que agradecerte la presentación y me abruma un poco, ¿no? Pero bueno, para mí es un honor participar en un evento en el que son los compañeros y la gente con la que estamos trabajando de un modo u otro los que me piden que participe a dirigir unas palabras al resto del colectivo. Todos nosotros estamos trabajando en la TI, en las tecnologías de la información y las comunicaciones, en la administración pública, y más o menos cada uno en su ámbito somos conscientes de que la posición en la que nos encontramos, aunque una posición de mucha tensión y estrés, yo creo que debemos estar orgullosos de la posición de partida que tenemos en este momento en la administración pública en relación con las tecnologías y ahora me referiré específicamente a la inteligencia artificial. Pero sí es cierto que hemos venido haciendo un esfuerzo muy importante todos en el ámbito del desarrollo tecnológico, en la inversión en la digitalización y ha habido incluso una apuesta personal de todo el colectivo que quiero agradecer a título propio, a título también de mi propio ministerio, vicepresidencia y secretaría de Estado por el enorme esfuerzo que está realizando todo el sector y todo el colectivo TIC dentro de la administración pública desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque ya cuando nos referimos a principios del 2020 se nos hace ya larguísimo el esfuerzo que estamos haciendo, pero la ilusión con la que estamos trabajando permanece y la urgencia, la necesidad que todos reconocemos a la labor que estamos llevando a cabo hace que el esfuerzo sea encomiable al que estáis desempeñando todo y no puedo dejar de mencionarlo. Desde la Secretaría General
hemos tenido la suerte de participar en este momento en la puesta en marcha de una serie de estrategias, específicamente y de manera más señera la propia digitalización de las administraciones públicas 2021-2025, que viene a ser una derivada más práctica de la estrategia quizá un poco más en el ámbito teórico de más a largo plazo, con una visión más, a vista de pájaro que realizaba la España Digital 2025, que tocaba muchísimos sectores y la Administración Pública dedicaba un capítulo concreto y se ha desarrollado con mucha más profundidad en esta otra digitalización de las administraciones, y a su vez luego la hemos profundizado entre todos, no solo nosotros, sino con todos los departamentos, por supuesto, en el plan de recuperación, transformación y resiliencia que se ha presentado, donde ya se plasman compromisos y objetivos concretos. Todo esto resulta en una amalgama de proyectos, expectativas y aglutinando necesidades y objetivos de distintos departamentos que vienen a conformar una inversión global superior a 4.000 millones en todos los ámbitos y en todos los territorios y en todos los departamentos, y se impulsa de manera estratégica y muy decidida la transformación digital y el desarrollo de la administración digital. Todo esto nos lleva a incorporar actuaciones concretas y específicas en distintos ámbitos y ejes. Uno, el más señero para nosotros, más claro, es la transformación digital del propio sector público, pero ya en la propia España Digital 2025 se contemplan dos ejes concretos que nos tocan en parte y que tienen también una repercusión en las iniciativas que se llevan a cabo en relación con inteligencia artificial, que son el eje dedicado a ciberseguridad y el de economía del dato. Estos dos, aunque solo el de economía del dato menciona específicamente la inteligencia artificial, también el de ciberseguridad tiene una demanda concreta y específica de capacidades y soluciones que se podían enmarcar en el ámbito de la inteligencia artificial. Todo esto nos lleva a poner en marcha una cantidad de iniciativas, esfuerzos y recursos humanos, tecnológicos, etcétera, como objetivos concretos dentro del gobierno. Como bien sabéis todos, hay 4 objetivos mayúsculos y principales, que son la transición ecológica, la transformación digital, la reducción de la brecha social y territorial y la igualdad de género. Todo esto está enfocado, todo este esfuerzo está enfocado hacia estos 4 objetivos principales, y la aplicación de la tecnología o las distintas ramas de la inteligencia artificial no son ajenas a ello. Todas estas tecnologías emergentes que estamos entre todos pulsando y empujando por poner en marcha, nos van a llevar hacia la puesta en marcha de servicios activos, infraestructuras comunes, que van a ser de provecho no solo para todas las administraciones, sino para toda la sociedad, para la ciudadanía en general y para las empresas, y que van a funcionar como habilitadores tecnológicos que nos van a permitir que la inteligencia artificial y la analítica de datos, por ejemplo, nos lleven a proporcionar unos mejores y más igualitarios servicios públicos que nos llevan a una sociedad mejor, eliminando estas brechas que acabo de mencionar. El impulso de la inteligencia artificial que vamos a llevar a cabo desde la Secretaría General se centra fundamentalmente en la puesta en marcha y la puesta a disposición de otros departamentos que tienen sus obligaciones específicas sectoriales en cada uno de sus ámbitos de competencia. Digo, poner en marcha desde la Secretaría General herramientas comunes que permitan una efectiva implantación de tecnologías que faciliten que todos aquellos departamentos y centros directivos que tengan de manera clara objetivos
directos hacia la ciudadanía puedan implantar tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial. Todo esto, ¿qué objetivo persigue? Persigue pues, la implantación de manera homogénea en todo el territorio y en todos los departamentos de políticas que permitan una mejor prestación de servicios públicos y, por supuesto, una utilización de toda la información y de todos los datos de que disponen las administraciones públicas para para un impulso y una mejor calidad de vida de la ciudadanía y de las empresas. Vamos a hacer especial énfasis, eso sí es cierto, en lo que podemos llamar automatización inteligente, de tratar de que todos los procesos saquen o obtengan beneficio de todas estas tecnologías, de esta capacidad que se puede poner en marcha en los distintos departamentos y de todo este conocimiento que hay, no solo gracias a las herramientas y a los datos de que se dispone, sino también a la capacidad que tienen los propios servidores públicos de obtener lo mejor de todas estas tecnologías y de todas estas bases de datos y data lakes de los que podemos disponer. En este sentido, el rol que van a jugar los servidores públicos es fundamental. Ninguna de las iniciativas que vamos a poner en marcha en cualquier ministerio, en cualquier organismo, cualquier administración pública en general, es ajena a la necesidad de tener un fuerte componente y una alta capacidad en sus colectivos profesionales. Para nosotros el hecho de que nuestros compañeros con los que están compartiendo todos estos meses de intenso esfuerzo y con los que vamos a ir trabajando en los meses próximos, el hecho de perseguir la mejor formación, la mejor capacitación posible, que se puedan formar, que puedan obtener lo mejor de ellos mismos y de la organización y que nos ayudemos unos a otros, de manera conjunta consigamos impulsar la aplicación de las mejores tecnologías y las mejores prácticas en el ámbito de la inteligencia artificial para prestar unos mejores servicios públicos. Para nosotros eso es un elemento irrenunciable y de hecho cualquier objetivo que pongamos en marcha a futuro o contempla, como siempre ha sido, tres recursos fundamentales: económicos, medios y por supuesto los recursos humanos, que son absolutamente imprescindibles, y en el campo de la inteligencia artificial, por supuesto. Muchas gracias, Juan Jesús. Muy interesantes tus palabras y confiamos en vuestra ayuda, que la vamos a necesitar. Tenemos poquito tiempo ya, vamos a ver si puedo formularos una pregunta rápida en unos minutos. Me interesa mucho, Miguel, que tú estás participando directamente en el Reglamento de Inteligencia Artificial. ¿Qué podemos esperar de él? Y sobre todo, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestro país? ¿Cómo nos ves posicionados? Pues nada, gracias por la pregunta. Yo creo que es verdad que es un momento especial, ¿no? Porque bueno, no cabe duda de que la inteligencia artificial pues, trae consigo unos beneficios socioeconómicos, ¿no? De hecho, McKinsey decía que desde aquí al 2030 la inteligencia artificial pues, proporciona un incremento del PIB del 1,2%, ¿no? Es bastante importante, ¿no? No se puede dejar pasar la oportunidad. Entonces, la Unión Europea es importante de esto, ¿no? Entonces, por un lado, dijeron, oye, vamos a crear un marco de excelencia y publican un plan coordinado en el que detalla cómo deben ser las inversiones de inteligencia artificial en los Estados miembros. Pero por otro lado, claro, la inteligencia artificial pues, estará muy bien, pero también trae consigo riesgos, ¿no? Riesgos para la seguridad, riesgos para la salud y riesgos para los derechos fundamentales. Entonces, precisamente por esto, publicaron una propuesta de reglamento de inteligencia artificial en abril. Esto lo que pretende es permitir que en Europa se desarrolle una inteligencia artificial confiable y ética, ¿no? Que sea de confianza, que exista un marco en el que la gente se sienta a gusto en la adopción de la tecnología. Entonces, dicen, oye, vamos a hacer un reglamento que no regule la inteligencia artificial como tal, sino sus usos. Y dice, vamos a enfocarnos en el riesgo. ¿Por qué en el riesgo? Porque hay aplicaciones de inteligencia artificial que no tienen ningún riesgo y no tiene ningún sentido regularlas, porque lo que provocaría es un freno a la innovación sustancial, pero hay otras que por el uso
al que están destinadas sí que pueden traer impactos serios, ¿no? en las personas. Entonces dicen, oye, mira, vamos a clasificar los usos de inteligencia artificial en 4 niveles. El primero, oye, riesgo inaceptable. No aceptamos este riesgo, no queremos ni verlo, ¿no? Entonces vamos a prohibir una serie de usos de inteligencia artificial, como por ejemplo el social scoring, que está bastante de moda ahora por las técnicas que se utilizan en China para clasificar el buen o mal comportamiento de la gente y en función premiarles, ¿no? O también ciertos casos de reconocimiento biométrico remoto, ¿no? Pues, por ejemplo, reconocimiento facial tratado con inteligencia artificial en la calle, utilizado por fuerzas y cuerpos de seguridad en ciertas condiciones muy concretas, pues eso también se limita, no se prohíbe, pero se limita, ¿no? Luego, entonces estos son los que digamos prohibidos o muy limitados. Luego están los usos de alto riesgo, ¿no? Que ya no es que sea inaceptable, sino que son de alto riesgo. Bueno, pues este puede ser, por ejemplo, usar inteligencia artificial pues a nivel judicial o también para el control de las fronteras, ¿no? Estos son 2 ejemplos tontos, hay muchos más, pero para estos se imponen requisitos en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Es decir, cada proveedor de sistemas de inteligencia artificial tiene que diseñar sus sistemas de inteligencia artificial, bueno, pues teniendo mucho cuidado con los datos que usa, con la ciberseguridad aplicada a los algoritmos. ¿Por qué? Porque queremos que sean fiables, pero es que además queremos tener, digamos, palancas de las que tirar en caso de que haya un problema y tengamos que intentar ver si es explicable lo que ha pasado, ¿no? La explicabilidad del algoritmo. Entonces, bueno, pues se dejan ciertos criterios de diseño que hacen que eso sea posible y además se imponen criterios de evaluación post-mercado, ¿no? ¿Qué está pasando con los que ya están en el mercado? ¿Se está viendo riesgos? Luego hay un tercer nivel, que es para ciertos tipos de inteligencia artificial muy concretos, como la generación de deepfakes, ¿no? Pues un señor, por ejemplo, yo qué sé, el presidente de algún gobierno hablando, diciendo algo que no ha dicho nunca, pero parece totalmente real. Pues esto se puede hacer, pero siempre indicando muy claramente que es un deepfake, ¿no? No puedes hacerlo así por así. Y luego está el resto de inteligencia artificial. Bueno, pues en este caso no quieren limitar nada, al revés, aquí lo que hay que hacer es regular poco si lo que se quiere es tener innovación, pero sí que invitan a que haya unos códigos de conducta que se respeten, ¿vale? Porque así se puede de alguna manera ofrecer alguna garantía a los usuarios de estas tecnologías. Entonces, este reglamento está ahora mismo en negociaciones en el Consejo, donde participa directamente la SEDIA, y también están negociaciones en el Parlamento. Ya se encontrarán las posiciones de unos y otros. De momento sí que hay algunos puntos un poco en el que Parlamento y Consejo pues, se van a encontrar, ¿no? Todavía tardará un tiempo en ser aprobado y España la verdad es que está bastante bien preparada en este reglamento porque es uno de los Estados miembros más activos en las negociaciones y además está en constante contacto con la Comisión para un buen desarrollo del mismo, ¿no? Se quiere no solo contribuir al proceso legislativo con iniciativas innovadoras, sino además bueno, pues ofrecer su ayuda para ofrecer soluciones que prueben que esto puede estar bien, ¿no? Este reglamento. Creemos que hay un potencial extraordinario en España de personas con formación técnica en inteligencia artificial, pero también con formación jurídica y ética en su aplicación. Y esto nos sitúa muy bien de cara a su adopción, ¿no? Tenemos una masa potencial de gente que puede permitir que el mercado que se cree alrededor de este reglamento se construya pronto. Y entre tanto, lo cierto es que tenemos una estrategia nacional de inteligencia artificial con 30 medidas y de las que hay que destacar 3 elementos, ¿no? Y algunos ya han hablado, Rocío, Ignacio, Juan José. Pues, lo primero es seguir apoyando empresas para generar know-how y ecosistemas de innovación. Pues esto se hace a través de convocatorias que ya han surgido, ¿no? Además convocatorias con un carácter muy innovador, pero también, bueno, pues ahora con la ley de startups también se fomentará una mejor adopción de la tecnología, un ecosistema más innovador para que haya una masa crítica de empresas más fuerte. Lo que que han comentado los compañeros, ¿no? Seguir trabajando en la confección de ofertas de formación con diferentes itinerarios para conseguir una masa crítica de recursos humanos que aproveche el potencial de esta tecnología mediante empleo de calidad. Es decir, oye, necesitamos formación para gente de todas las edades, en todos los ciclos formativos y en todas las situaciones laborales, para que el valor que aporta la inteligencia artificial no se vaya fuera de España. Es decir, los trabajos que se eliminen por la aplicación, pero que se transforman en la inteligencia artificial, haya gente preparada para cogerlos y aquí tengamos un buen aprovechamiento de esta explosión económica y de los beneficios sociales, ¿no?
Y luego, por último, hay que cuidar mucho la rama ética, por un lado, y por otro la ambiental de la inteligencia artificial, para ofrecer tranquilidad a los ciudadanos en la adopción de la misma. Claro, nadie se fiará de un algoritmo y si empieza a haber resultados escandalosos, y ya ha habido casos en Europa, en Reino Unido hubo propuestas, hubo protestas contra un algoritmo, ¿no?, que clasificaba los resultados de los estudiantes para acceder a las universidades, y otro algoritmo que repartía, no repartía, sino que hacía una evaluación sobre si la gente merecía un subsidio social en Holanda, y provocó una dimisión en masa. Con lo cual, pues, quiero decir, necesitamos cuidar esto para no tener errores similares. Muchas gracias, Miguel, muy interesante. Voy a saltarme a Rocío porque precisamente quería yo preguntaros por eso, ¿no? ¿La mala fama de los algoritmos es realmente asociada a la tecnología? ¿Qué podemos hacer ahí las administraciones públicas para auditar y garantizar que el resultado del algoritmo no es discriminatorio? Pues efectivamente yo creo que los algoritmos en sí son neutros, no son discriminatorios, como las tecnologías en general. Lo que tenemos que hacer es utilizarlos y en este sentido dependerá de los datos que utilicemos para entrenarlos y de las reglas que utilicemos para entrenarlos, los resultados que ellos aprenderán y aplicarán luego posteriormente. Si los datos no son inclusivos, no están equilibrados, pues el sistema puede aprender y reproducir situaciones que pueden ser injustas, ¿no?, como las que se comentaba antes. A mí me llama la atención, ¿no?, algunas experiencias previas que hay en este sentido, como en Estados Unidos, en Monterrey, se elaboró un grupo de trabajo, ¿no?, en el Instituto Future of Life, en el que un panel de expertos de distintas disciplinas pues hicieron una serie de recomendaciones en el que se generó un consenso sobre lo que debía aplicarse en estos algoritmos de inteligencia artificial. Recientemente, la semana pasada, la UNESCO también ha presentado un instrumento normativo mundial en el que se daban unas recomendaciones en ética para el uso de la inteligencia artificial y además los Estados miembros estamos obligados a aplicarlas a nuestra traslación a nivel nacional. Y en este mismo sentido, ¿no?, yo veo en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, en el eje 6, se persigue establecer un marco ético y normativo que refuerce la protección de derechos individuales y colectivos a efectos de garantizar la inclusión y el bienestar social. Es decir, marca ya una pauta en la que indica que debemos evaluar nuestras normas de convivencia y si están o no adaptadas a estas necesidades del momento, pues para preservar los derechos en el mundo digital, ¿no? Y bueno, pues este marco seguramente tiene que ser complementado con medidas normativas y con la experiencia que vayamos tomando en el progreso del uso de esta tecnología. Muchas gracias, Rocío. Gemma, no sé si quieres adelantarnos nada en un minutillo, pues alguna otra inquietud que tengáis, si os es difícil introducir un servicio, ¿no?, utilizando estas tecnologías. No sé si puedes apuntarnos algo en este sentido. Qué rápido pasa la hora, qué pronto. Sí. Nada, deciros, si acaso, como un poco de conclusiones, que me está pareciendo muy interesante porque veo que tenemos todos en común. Hemos traído aquí las 3 administraciones, hasta la Unión Europea, nos hablaba Miguel, tenemos en común en dar unos servicios públicos de calidad. Yo creo que la Secretaría General de Administración Digital está en ello. Tenemos que impulsar entre todas las administraciones la utilización de técnicas de inteligencia artificial. Nosotros hemos empezado con los tributos inteligentes, que son, bueno, en 30 segundos son tributos gestionados desde la perspectiva de la tecnología de los datos, que lo que pretende es una cosa muy sencilla, el ponérselo fácil a quien quiere contribuir y difícil al que no quiere. Con cualquiera de estas técnicas de inteligencia artificial podemos hacer investigaciones del fraude mucho más evidentes y más objetivas que las que hacemos ahora. Podemos hacer tramitación inteligente, todas las actuaciones automatizadas, como por ejemplo por reconocimiento óptico de caracteres, nos están ayudando muchísimo a agilizar las tramitaciones. Por supuesto, los chatbots que también se han comentado aquí. Y, en definitiva, utilizar todo lo que el mercado o la sociedad nos pone encima de la mesa para dar unos mejores servicios públicos.
Muchas gracias. Ignacio, ¿quieres apuntar algún otro servicio o algún otro caso de uso que os preocupe o que vayáis a experimentar en breve? No te escuchamos. Sí, bueno, pues al final yo creo que ya lo han descrito los compañeros, ¿no? Yo creo que ahí la potencia de uso son muchísimos y yo sí que creo que estando aquí presente pues la Administración General del Estado, bueno, pues que en la línea que siguen de poner a disposición a las administraciones públicas pues soluciones para resolver al final necesidades comunes, pues nada, agradecerles desde luego siempre su ayuda y asistencia y que sigamos en esa vocación, ¿no? En esa vocación de facilitar pues, y compartir entre todas las administraciones pues estos casos de uso que al final hacen que sea una mejor posible y, bueno, por aportar algo más en ese punto, pues yo creo que la ciberseguridad, ¿no? La posibilidad de que la inteligencia artificial pues, nos ayude a predecir aquello que incluso no es susceptible de ser entrenado, ¿no? Para desde luego proteger más nuestros derechos principales. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Juan Jesús, te dejamos también un par de minutos. El tema de la ciberseguridad y cómo nos ayuda la inteligencia artificial para protegernos puede ser interesante. Vosotros tenéis una alianza muy fuerte con el CCN, ¿no? Si queréis apuntarnos algo en este sentido. O quizá hemos perdido ya a Juan Jesús. Bueno, pues no os preocupéis, nos irá contestando más adelante. Agradeceros a todos vuestra asistencia, a los ponentes especialmente que han tenido que hacer un esfuerzo por acompañarnos en esta tarde, a Juan Jesús, a Gema, a Ignacio, a Rocío y a Miguel Ángel. Muchísimas gracias a todos, ha sido muy interesante, muy didáctico. Y recordaros a los que no nos habéis podido acompañar que va a estar disponible tanto en YouTube como el audio en las principales plataformas del ciclo de Administración Abierta. Muchísimas gracias a todos, nos despedimos aquí y bueno, esperemos que no sea la única, ¿no? Sesión de inteligencia artificial, espero que podamos hablar a lo largo del tiempo y ver cómo estamos mejorando las administraciones públicas, los servicios públicos, gracias a estas tecnologías. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y por todo el esfuerzo que estáis realizando. Gracias. Gracias. Gracias.